Bienvenidos, oyentes, a esta primera entrevista del 2024 en el canal de Loca Sabiduría. Hoy traemos un tema súper interesante y a una persona muy especial que es pura loca sabiduría y amor también. Espero que disfrutéis mucho con ella. Vamos a estar hablando de mindfulness y arte. Es un tema apasionante porque las personas que sabéis sobre el arte, que tenéis esta sensibilidad, que tenéis algún conocimiento de arte terapia, sabéis lo terapéutico que resulta y la ayuda que nos supone también para conocernos y para expresarnos en muchísimas áreas, para escucharnos, para indagar, para saborear de la vida. Y en realidad todo esto está de nuevo como muy relacionado con muchas de las cosas que las personas buscan en meditación. Sin embargo, pues han sido como mundos que se han estado separando, ¿no? Por un lado el arte, por otro lado la meditación, más de ciencia o más de espiritualidad, según como lo quiera ver cada uno. Y lo que ha hecho Luján pues es formarse bien en arte terapia, formarse bien en mindfulness, comprender los puntos de unión de estas cosas y crear programas y experiencias donde trabajamos toda la parte de mindfulness con todos los beneficios de la arte terapia y desde el arte. Entonces dirás, ¿esto cómo es? Así que he traído a Luján para explorar un poco estas inquietudes. Espero que disfrutéis tranquilamente, poneros cómodos, haceros un café, sentaros a gusto y vamos a reflexionar sobre estos temas. Bueno, bienvenida Luján, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantada de hablar de meditación y de arte, vamos, mis dos pasiones. Así que nada, encantadísima. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Luján y a qué te dedicas exactamente en estos momentos? ¿Quién soy yo? Gran pregunta. Yo en estos momentos me dedico justamente a la meditación y la arte terapia. Y bueno, mi proceso hasta llegar aquí pues ha sido curioso, cuanto menos. De una forma u otra, yo creo que las dos disciplinas han formado de mi vida casi desde que tengo uso de razón, como desde los 8 años así. Además, hace poco recordé la primera vez que vi a una persona meditando, que fue abrí la puerta de mi vecino y estaba meditando y a mí eso se me quedó como ahí grabado. Y bueno, he sido una persona también muy artista desde siempre, con mi familia, etcétera. Y poco a poco, como sin darme cuenta, de forma muy intuitiva, empecé a mezclar las dos cosas. Como que sobre todo en la adolescencia empecé a hacerlo y luego pues me di cuenta de que existía realmente la arte terapia. Y gracias al máster que hice contigo me di cuenta de que estas dos cosas encajaban a la perfección. Y bueno, un poco gracias a eso empecé a crear como una conexión muy directa entre el proceso de meditación y el proceso creativo. Y para mí, vamos, no existe la una sin la otra y las dos comparten casi todo. Así que iremos hablando un poquito de esto. Genial. Comentas que a la hora de hacer la formación, como que hiciste el clic, ¿no? En la formación vemos cómo crear, bueno, cómo es el proceso de mindfulness y cómo crear cualquier tipo de programa utilizando otras disciplinas, otro conocimiento, pero que trabaje con el proceso de mindfulness. ¿Qué has visto ahí que te haya hecho clic como para ver, anda, de alguna forma esto es lo que ya se estaba, lo que he venido trabajando desde el arte? Claro, en arte terapia se incide mucho en qué estás sintiendo, qué está pasando en el proceso de creación. Y justo al final es lo mismo que poner el foco en esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones. Entonces yo me di cuenta que al final hacía lo mismo cuando me sentaba a respirar que cuando me entregaba a hacer un dibujo en arte terapia. Entonces esa exploración fui viendo que era prácticamente igual. Entonces, cuando nos sentamos a respirar, estás ahí contigo y de repente viene un pensamiento, tú lo dejas pasar. Pues en el arte es justamente lo mismo. Y al final ese pensamiento te trae un conocimiento de cómo estás o qué es lo que te viene. Es prácticamente lo mismo todo el rato. Porque para sentar un poco el marco, o sea, la arteterapia en sí, ¿qué busca lograr? La arteterapia es una manera de hacer terapia cogiendo el proceso creativo como base. Es decir, al final la creatividad es nuestro impulso de vivir y en el proceso creativo podemos ir viendo cuáles son esos bloqueos que no nos permiten hacer ciertas cosas. También una parte clave de la arteterapia es el proceso subconsciente. Todo lo que no nos damos cuenta que está, pero está. Y a través del arte van apareciendo símbolos que nosotros a lo mejor no tenemos tan reconocidos, que tienen como unión con cosas de nuestra vida.
y nos vamos dando cuenta a través de estas creaciones de qué es importante para mí, qué temas están ahí por trabajar, que al final es algo que ocurre mucho en meditación, ¿no? Al final los pensamientos que te vienen todo el rato son pensamientos recurrentes, el crítico que te dice si estás meditando bien o no es muy similar a ese crítico que aparece cuando tú empiezas a juzgar tu obra artística, ¿no? Pues ahí... Las personas que llegan a hacer algo de arte terapia, ¿qué están buscando? ¿La parte de ocio, de disfrutar del arte, o una parte de terapia? Yo creo que un poco las dos cosas. Suelen ser personas que tienen una conexión consigo mismas o quieren encontrarla, y hay como dos tipos. Normalmente, vamos, lo que yo me he encontrado es gente que le gusta mucho el arte, que le apasiona el arte y cree que a través de esa disciplina le va a ser más sencillo como explorarse o sí, entrar en un autoconocimiento. Y por otro lado, personas que simplemente les llama la atención, como a lo mejor no tienen ninguna conexión con el arte, pero dicen, ay, qué curioso, como esa parte divertida de no estoy sentada frente a otra persona contando mi vida, sino que hay también otros factores. Uh-huh. Me imagino que las personas lo sienten también como relacionado con el crecimiento personal, ¿no? Es un espacio donde voy a hacer algo que me entretiene, o sea, que me permite explorar también otras facetas de mí y a la vez voy a conocerme, ¿no? Voy a poder, sí, vivirme de una forma diferente. Sí, exactamente. Eso es como lo que te hace llegar a la arteterapia, pero luego en sí es una terapia propiamente dicha, o sea, se puede trabajar desde muchos enfoques, desde enfoque a lo mejor de trauma, como algo pues que a lo mejor es complicado trabajar de forma pues hablando con diálogo. A través del arte a lo mejor es más fácil abrirse a ese concepto, pero también en otras vertientes, que es la forma en la que yo trabajo, es como de desarrollo personal, de voy a ver qué hay aquí para mí, voy a conocerme a través de la creatividad. Vale, y entonces en relación a mindfulness, que es donde el primer paso de mindfulness es el tomar conciencia, bajar al presente, bajar al cuerpo, aprender a familiarizarme con lo que ocurre dentro de mí. Lo trabajamos de esta misma forma. ¿En qué diferencia, por ejemplo, en tus programas? ¿Alguien meditan más, pintan más, o dibujan más, o qué forma toma esto? Vale, a ver, es importante como que con el arte hay dos formas de trabajar. Puede ser como la propia gestión emocional, es decir, a mí me surge en meditación a lo mejor tomo conciencia de que tengo ansiedad o de que hay algo incómodo. A través del arte puedo gestionar esa emoción. A través del material puedo rasgar o voy explorando si me apetece echar gotas, voy explorando ese material. Y la otra forma es que ese arte me sirva para el autoconocimiento. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de esta toma de conciencia. El típico escáner corporal, vamos haciendo pues un repaso de todas las partes de mi cuerpo y tomo conciencia de cómo se sienten. Después de hacer esa meditación, se deja un espacio para explorar artísticamente cómo se sentían esas zonas. Por ejemplo, se pone el símbolo de una persona, simplemente la silueta, y la persona va dibujando y dando espacio a esas sensaciones que ha ido experimentando durante la meditación. Entonces es una forma de darle más espacio, más conciencia tal vez de lo que se ha ido despertando. Vale. Entonces, digamos que sería un poco, pues como me lo estoy imaginando, lo estoy entendiendo, que sería como el proceso de mindfulness, ¿no? Pero metiendo los recursos. Por ejemplo, nosotros guiaríamos un escáner corporal, después comentaríamos qué sensaciones ha habido. Quizá en vez de hablarlo también se puede entonces dibujar o meter ahí otro tema, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y también conectado con la simbología, ¿no? A lo mejor de repente a ti te sale hacer en las piernas unas ramas que suben hacia arriba, por ejemplo. ¿Qué significa eso para ti? Las ramas para una persona puede ser pues tensión o recogimiento, y para otra persona puede ser crecimiento, movilidad, que tú misma puedas ver qué significan esas expresiones y conectarlo con tu cuerpo. Claro, entonces de alguna forma, realmente cuando se pregunta pues qué has sentido, dónde lo has sentido, cómo lo has sentido, nos vamos como a expresarlo de la misma forma siempre en cuanto a los mismos sentidos, ¿no? Color, textura y tal. Pero de esta forma se abre como otra dimensión artística del ser humano, que casi es como si fuera otro sentido,
porque al final es, vale, ¿cómo lo represento? ¿No? Y eso nos da también mucha información justamente de esa vivencia desde otro lugar, ¿verdad? Me recuerda cuando hablábamos pues, de escribir una poesía hacia tu emoción, hacia lo que estás sintiendo, es una forma de observarla y de relacionarte de una forma diferente con eso. Qué interesante. Eso es. Qué interesante. Y a la vez también es una forma de activar el modo ser. Eso es. Es una manera de entregarte a eso que estás haciendo y vivir el presente de esa creación. Se incide mucho, aunque al principio suele ser lo que más cuesta, soltar el resultado final. Como que tendemos a imaginar lo que quiero dibujar y hacerlo. No, que sea la propia mano la que te va indicando lo que crear. Y luego, por ejemplo, con los colores, ¿qué significa cada color para ti? ¿Por qué he puesto de repente un rojo para la tensión o un verde para lo que siento más neutro? Además, estos símbolos cambian mucho de unas personas a otras, que hay algunas corrientes que como que identifican cada color con una emoción, pero también es algo muy personal. Dependiendo de tus vivencias y tu historia, puede cambiar eso también. Y a lo mejor de repente ves que tu sofá es granate y tú relacionas el granate con la tranquilidad o con la tensión, y también te puede ayudar para saber qué colores pueden acompañar tu vida, por ejemplo. Qué interesante. Y si seguimos avanzando entonces en el proceso de mindfulness, después de estar toda la parte de aprender a observar mi experiencia dentro, familiarizarme con mi experiencia, ahí empezamos a ver cosas que salen, ¿no? Y entonces es donde mindfulness ayuda justamente a trabajar con lo que de verdad necesitamos, que es con el dolor, con las emociones perturbadoras, con estas cosillas del día a día que nos dejan enganchados en las luchas emocionales, en la rumiación y en todo esto. Y ahí es donde entra toda la parte de los recursos emocionales que nos ofrece mindfulness, con la aceptación emocional, incluso la compasión, etc. ¿Cómo se traduce todo eso en tus programas de arte terapia con mindfulness? Mira, yo ahí lo que me di cuenta es que esos bloqueos que aparecen, esas emociones difíciles, eran las mismas o muy muy similares que ocurrían en los bloqueos creativos. Dependiendo de la persona, a lo mejor el bloqueo está al inicio, no me atrevo a empezar a pintar. En otras personas su bloqueo está cuando ya va terminando, ay, me ha quedado feo. Al final es explorar ese crítico o esa parte que te lleva a bloquearte, por así decirlo. Eso en el aspecto del crítico interno, pero luego también es también darle un espacio visual y bueno, y a veces también con el tacto, ¿no? Porque también se utiliza arcilla, incluso, bueno, todo tipo de materiales, no es solamente las artes plásticas. Y eso es como poder gestionar esa emoción a través de la expresión artística. Me explico, es un poco lo que comentaba antes. Por ejemplo, con el estrés es muy útil. Tú sientes mucho estrés y es el material el que te ayuda a gestionar. Y tú misma en ese momento vas observando cuáles son tus procesos para gestionar. A lo mejor necesitas hacer fuerza, a lo mejor necesitas respirar de una forma, y tú te vas explorando cómo tu cuerpo se va reduciendo ese estrés, por ejemplo. O incluso a expandirlo. Vamos a ver cómo es sentir ese estrés, ¿no? Y ver dónde está el estrés en mi cuerpo. También la creación artística te ayuda a ello. De hecho, muchas veces en meditación algunas personas se bloquean porque a lo mejor vienen demasiadas imágenes, y el hecho de tener como algo en la mano les ayuda un poco también a enfocar. Como que en meditación a veces me comentan, pues tenía muchos pensamientos y no he logrado como ver dónde estaba, pero luego en la expresión artística me he dado cuenta que era por aquí, como que todo el rato me venía por aquí, por ejemplo. Ajá. O sea que tú en las sesiones hay un espacio de meditación y luego está el espacio de expresión artística, y después sería pues un poco la indagación como en todas las sesiones de mindfulness, ¿no? A veces es así y otras veces es al revés, eso es. Pero sí, siempre hay espacios diferenciados, y luego la otra forma es meditar a través de la creación. Mientras se está haciendo una meditación, se está dibujando algo o incluso guiando un dibujo,
que podría ser pues formas geométricas, bueno, hay, por ejemplo, con las respiraciones, dibujar respiraciones, hay infinitas maneras de hacerlo. Y después de la parte de esa gestión emocional, con esas meditaciones enfocadas a aceptación, etcétera, estaríamos ya en la parte de, bueno, aprender a conocernos, conectar con nuestros valores, cultivar estados mentales más positivos, ¿no? No solamente aprender a gestionar mejor las situaciones difíciles, sino sembrar los hábitos de una mente más feliz en nuestro día a día, de una vida más plena. ¿Cómo trabajas esto en tus programas desde la arte terapia? ¿Hay algo así como especial? Pues ahí lo que más utilizo es la visualización creativa. Al final, en las visualizaciones que se trabajan en mindfulness, por ejemplo, una meditación o visualización enfocada a la gratitud, ahí surgen muchas imágenes. Tú mismo te montas una imagen visual, incluso de sensaciones, de lo que para ti es la gratitud. Y poderlo plasmar en una obra tiene muchas funcionalidades, ¿no? En el momento de crearlo, tú mismo estás incorporando en tu cuerpo esa experiencia de gratitud, pero también luego, por ejemplo, poderlo poner en una pared importante puede ser un recordatorio de que eso ha estado en mi cuerpo, esa experiencia la he tenido, por ejemplo, de gratitud. Y luego también se utilizan mucho, yo le llamo como historias imaginativas, ¿no? Por ejemplo, hay una muy típica de un bosque. Tú vas imaginando diferentes cosas de un bosque y luego las dibujas. Y tú vas creando tu propia experiencia de percepción de cada cosa que vas creando. Y cada una tiene un significado. Por ejemplo, tienes que imaginarte una taza. Y yo voy guiando. ¿Dónde está la taza? ¿Qué color tiene esa taza? ¿Qué te hace sentir esa taza? Haz algo con esa taza, ¿no? Y luego esa taza la vamos a asimilar a las relaciones afectivas, por ejemplo. Y podemos indagar en ese tema de las relaciones afectivas a través de lo que ha ido surgiendo en esa exploración. Uh-huh. No sé si me explico. Y la parte de trabajar, por ejemplo, con los valores, ¿cómo lo Es un poco similar. Claro, cuando... la meditación del anciano, la meditación de la fiesta, ¿no? Todo esto que al final luego es como también traducirlo en un dibujo y ver qué representaciones me salen. Sí, por ejemplo, se me ocurre con la de la gratitud que comentamos, la fuente de la gratitud que va emanando, también que está con el jardín. La propia creación de ese dibujo te hace como un acercamiento a ese valor. Totalmente, es como es una forma muy fácil, en realidad, porque es muy fácil conectar, ¿no? Poder traducirlo ahí. O sea, me imagino que las sesiones serán muy bonitas. Sí, la verdad que sí, porque lo que ocurre mucho con el arte es que, por lo menos lo que yo siento, es que se conecta mucho con lo que sí, porque claro, bueno, depende de la persona, claro, y de su propia experiencia, pero tendemos a pintar cosas bonitas, aunque no tendría por qué ser así. Claro. Pero sí que tendemos a eso. También está la otra parte de poder explorar otras partes que no nos gustan tanto y darles ese espacio y ver que a lo mejor no son para tanto, por ejemplo. Pero en esa tendencia a pintar cosas bonitas, también nos damos cuenta de lo que sí se nos da bien, de las cosas buenas que sí hay en nuestra vida. En mi opinión, conecta mucho con esta plenitud que buscamos y con el cambio de foco. No tanto en rumiar lo negativo, ver lo que se me da mal, sino también el otro lado. Y creo que una de las cosas interesantes que puede surgir de todo este proceso así planteado es que la propia estimulación de actividades artísticas ya es entrenamiento en modo ser. Exacto. Entonces es muy fácil, en la medida en que activamos más eso también en nuestro día a día, que se reduce todo lo que viene del modo hacer. O sea, se reduce ese funcionamiento de la mente ordinaria o de la mente errante. Como que es más fácil dejar en suspenso
un poco todas las cosas más cotidianas, entrar más en esa contemplación, en Eso la es. espiritualidad. Y en el día a día, después de las sesiones, hay práctica formal de meditación, hay ejercicios también de arte terapia para hacer entre las sesiones. Sí, o sea, la forma en la que yo lo suelo hacer es que la meditación que se trabaja en las sesiones, luego tienen toda la semana o 2 semanas, dependiendo del programa, para irla practicando por su cuenta. Y la invitación es a que luego puedan darse un momento de arte. A veces sí que con alguna consigna, pero a veces es libre. Simplemente, igual que tenemos el diario de meditación, es un diario artístico de la meditación, ¿no? En vez de a lo mejor escribir lo que ha ocurrido mientras meditabas, tus propias percepciones, darte un espacio artístico. En la libretita que vamos utilizando, pones la fecha de meditación y tu pequeña expresión artística, que pueden ser 3 colores, algo así sencillo, y se queda como en ti, ¿no? Al final ese símbolo. Parece que está chulísimo y sería súper útil también para niños y adolescentes, ¿sí? Para personas que tienen como más igual, bueno, los niños no, igual no tienen la capacidad abstracta de entrar en ciertos insights, o sea, quiero decir, para escribir o para poner Mm, narrativamente, sin embargo, a través del arte sí. O sea, no me totalmente. imagino a un niño de 8 años rellenando un diario de meditación al uso. ¿Qué he observado? ¿Esto es una emoción o es una sensación? Sin embargo, llevar un diario desde la expresión artística con pequeños ejercicios de respiración o de mindfulness, donde igual en algunos se conecta más con la compasión, pues con un estado mental positivo, etcétera, Mm. o con la gratitud, está chulísimo, y para los adolescentes lo veo también muy, muy útil. Es una forma de ayudarles a conocerse y a tener recursos sin tocar tan directamente algo en lo que puedan sentirse vulnerables y cerrarse. Justo, o sea, he sido profe durante muchos años, ahora ya no me dedico a ello porque me estoy dedicando a esto plenamente, pero durante mi época he hecho muchísimas cosas con los niños y el descubrimiento es que se entregan plenamente al proceso. No hay tanto de, ay, qué feo me ha quedado, qué bonito, no. El niño está creando lo que le apetece en ese momento y le pone cosas, se entrega muchísimo más a la creatividad, porque a Claro. lo mejor esa parte juzgadora no está tan desarrollada. Y según van creciendo, pues empiezan a tener más bloqueos. Y en adolescentes, que alguna vez he trabajado con ellos también, es muy útil porque a lo mejor lo que no se atreven a decir, lo que no se atreven a exponer delante de todo el grupo, a lo mejor sí que está ocurriendo en ese dibujo y esa persona está teniendo la oportunidad de expresarlo de alguna forma. A lo mejor puede ser como la primera chispa para que luego después lo pueda expresar. Claro, pero de por sí ya es útil y terapéutico, porque al final las cosas que necesitamos sanar, que las tenemos dentro y que pujan por salir, todo lo que puja por salir, que tenemos acumulado, solo se puede sanar sintiéndolo. O sea, es que la única forma de sanar lo que tenemos en la mochila es acogerlo, sentirlo y abrazarlo. Y expresarlo, aunque sea a través de un dibujo, es una forma de sentirlo, Totalmente. una forma de poder acoger mi vivencia, mi vida y quién soy de una forma que, bueno, que es sutil, ¿no? Porque no te obliga a ponerle mente, sino Ujú. a observarlo y a vivirlo desde otro lugar. Incluso puede aliviar enredos, ¿no? Que a lo mejor en el diálogo Mm, entras en tu propia historia, tu propia vivencia y al expresarlo ahí, como no hay tanta conciencia de ese significado, de qué tengo que decir, qué matiz, qué palabra utilizo, es más una expresión como física al final. sí, sí, sí. Qué chulo, qué chulo. De todas las cosas que has visto en el IMB, con todos los programas, enfoques, meditaciones Ujú. y todo, ¿cuáles han sido los que más útiles has visto para esta labor? Para mí todos, pero si tuviese que elegir así alguno, para la parte de compasión, en la que suele haber mucho backdraft, es decir, esta sensación de estoy sanando, pero a la vez hay un dolor, la arteterapia sirve mucho ahí, porque claro, a lo mejor es complicado compartir
por qué me estoy sintiendo mal por tratarme bien, ¿no? Es como una emoción compleja. La expresión artística de eso alivia mucho, alivia tensiones, te ayuda como a dejarlo ahí, saber que existe y poderlo soltar a través del arte. Por ahí, y luego por otro lado, todas las metáforas de ACT, de aceptación y compromiso, son una obra artística en sí misma. Entonces, claro, cuando la gente le da ese espacio, al final se queda grabado ese símbolo. No es solamente que me lo han contado, sino que también yo lo he expresado artísticamente y se queda en la memoria. Si ya de por sí se queda en la memoria, dedicarle un ratito de arte a eso, hace que, claro, al final lo que te emociona es lo que aprendes. Sí, totalmente. Así que todas esas metáforas, las historias, todo eso, luego poderlo expresar, se queda grabado al final. Dibujando a Mara, A todo, los claro. pasajeros del autobús, a las gaviotas. Totalmente. Bueno, la gaviota es una de mis favoritas en expresión artística, porque claro, sale de todo. Se hace con la gaviota, con el loro. Sale una gaviota con una gorra y de chunga. Totalmente, ¿eh? Gaviotas de repente rojas, de todo. Y darle también esa imagen, ¿no? ¿Cómo es mi gaviota? Tú ya la tienes de repente identificada. Oye, ¿qué perfil de gente llega a tus programas, a los grupos? Pues yo diría que se pueden decir dos perfiles. Gente que ya ha meditado mucho, que tiene una práctica de autoconocimiento grande y le interesa o le llama la atención la parte de arte terapia. Le gustaría como indagar en esa creatividad. Y luego, por otro lado, artistas, personas que les encanta dibujar, que disfrutan mucho del arte en su tiempo libre, que dicen, uy, yo creo que a través del arte podría abrirme a conocerme un poquito más, podría abrirme a la meditación, que a lo mejor lo han probado y no acaban de saber cómo hacerlo y tal. Un poco esos dos perfiles. Gente que le gusta mucho el arte y quiere meditar, o gente que ya medita mucho y quiere explorar el arte. Y además es muy guay porque luego entre ellos tienen mucho que enseñarse entre estos dos perfiles. ¿Tú te imaginabas esto? No sé, que llegaran esas personas, que pasaran estas cosas. No, la verdad que no. O sea, para mí ha sido algo como muy, muy intuitivo, muy personal mío. Es mi propio autoconocimiento. O sea, es la práctica que yo hago. Y me he dado cuenta que puede servir a mucha gente. Es para mí la combinación de las dos cosas ha hecho que yo me sienta completamente pues libre en esa exploración interna. Y pues, ¿qué voy a decir yo? Me encanta poderlo enseñar a los demás. Y de repente verte ahí con un artista que siente esto, que comparte esto, el otro meditador que siente esto, que comparte esto, ¿no? Porque me imagino que ahí habrá una sabiduría de grupo que al final, al menos a mí cuando guío, es como que todo va, no sé, es como más de lo que yo doy, ¿no? O sea, total. Se crea algo por la sabiduría del grupo, por la energía y todo, que una misma flipa de decir cómo pueden darse tales cosas, cómo puede surgir esto porque yo impulse esto otro. Total, yo al final me siento como un punto de unión de las dos disciplinas. Ni que yo sea ninguna gurú de la meditación, ni ningún artista increíble, pero sí que me siento como la persona que puede unir esas dos cosas. Al final es lo que yo hago. Y justo es eso lo que ocurre, ¿no? De repente salen obras artísticas chulísimas que inspiran a la gente que quiere explorar el arte. Y luego, por otro lado, gente con un autoconocimiento bestial, años y años de meditación, que aprenden de las exploraciones artísticas de los artistas, ¿no? Como, ay, de repente ha utilizado un rotulador y lo ha bordeado, qué bonito, cómo expresa eso lo que quería transmitir. Y se va enriqueciendo mucho todo. Es muy guay, la verdad. ¿Te habías imaginado en algún momento previo a todo esto, yo qué sé, hace 3 años, de que yo me voy a dedicar a grupos de meditación con arte terapia? No, la verdad que no.
Ha sido algo, no sé, como que no podía ser de otra forma para que fuese algo mío. Pero no, nunca lo había imaginado. O sea, siempre, si ahora me pongo a pensarlo, como que es algo que siempre ha estado en mí, que al final cuando yo era profe lo hacía de forma espontánea. Cuando hacía plástica, por ejemplo, he sido profe de plástica varios años, siempre como que les traía al presente, no para crear ahí desde el bullicio y tal, sino como desde un lugar más conectado, pero no, jamás me hubiese imaginado llegar aquí. No hay referentes ni nada, sino dices, pero que esto es demasiado nuevo, ¿no? Aunque por un lado es sentido común, es orgánico, pero claro, al no verlo en ningún sitio, ¿no? Ya, la verdad que sí, también tener la estructura del máster me sirvió mucho, porque claro, o sea, había meditado ya antes y tal, pero esa estructura del proceso de la meditación me hizo, claro, ver la otra disciplina que yo estaba estudiando, que era la arte terapia, era como, es que es esto, es esto, es esto. Entonces iba creándose un poco solo. Hizo clic. Sí. Hizo clic, sí. ¿Y tú eso ya tenías claro que querías hacer esto al entrar en la formación o fue estando dentro y viendo los programas que lo empezaste a visualizar más claramente? ¿Por qué entraste en la formación? Porque antes de entrar en la formación no tenías el conocimiento del proceso que enseñamos. Claro, yo creo que fue un poco por ahí, como por formalizar toda la práctica que yo ya tenía. Que yo había meditado mucho, había hecho pues algún programa de compasión, pero era como una necesidad de entender bien todo y yo creo que de cierta forma a lo mejor sí estaba en mi subconsciente, porque así estoy pensando en algún ejercicio de arte terapia, así que me había salido como unas ganas de guiar algo de arte, así como con conexión y tal, pero no específicamente. O sea, fue durante que yo fui diciendo, esto tiene mucho sentido. O sea, lo intuías un poco, querías formalizar un poco más ese conocimiento y ya luego durante el propio proceso pues se fue manifestando. Sí. ¿Y cuándo dejaste de dar clase y decir, bueno, voy a enfocarme solo en esto? Pues fue hace poquito en realidad, como un año o así, bueno, menos, ni siquiera llega a un año. Al final es que todo el rato estaba con eso en la cabeza, diseñaba los programas y al ser profe a la vez no podía abarcar las dos cosas. Entonces, pues me embarqué en esto, lo dejé por un tiempo, estuve un tiempo dedicada a diseñar estos programas, a probarlos en diferentes sitios y claro, me di cuenta de que sí que era posible y en ello estoy. De que hay interés, ¿no? De que la gente lo quiere, que la gente le viene bien. Sí, es justo eso, que me he dado cuenta de que llamaba a esos dos tipos de perfiles, tanto a gente que quería explorar el arte como gente que quería empezar a meditar, o incluso que llevaba mucho tiempo meditando y quería explorar la meditación de esa forma artística. ¿Y qué has empezado haciendo? O sea, ¿creaste grupos semanales o cuáles han sido los pasos? Vale, pues lo primero que hice fue crear un grupo presencial, que esto o sea, como para ir empezando. Y pues fue como un poco una prueba. Fue en un centro de vecinos de aquí, de mi barrio, y yo iba pues probando todo lo que iba haciendo, era de forma prácticamente voluntaria los que querían venir, y ahí fui viendo que realmente funcionaba, o sea, que era algo... Y luego cuando ya creé los programas, en esta época que estuve sin trabajar, pues diseñé un programa online en el que cada 15 días nos vemos en directo y ellos tienen esos 15 días para ir practicando las meditaciones y creando sus pequeñas obras artísticas. Las compartimos en un grupo que tenemos todos, que se va creando como un museo. La verdad es que es un grupo precioso. Qué guay. Y además en conexión con los temas de la meditación. O sea que como que vas teniendo ahí gráficos de todo el proceso meditativo, o sea que es muy chulo. Y luego también pues saco talleres, también de temas específicos,
por ejemplo, de niño interior, que al final la arteterapia es sacar ese niño interno que al final es la inocencia y la conciencia, o sea que todo está interrelacionado. Entonces, si alguien nos está escuchando y quiere probar algo de esto contigo, ¿qué es lo que tienes? ¿A qué se podrían apuntar? Pues se podrían apuntar al grupo presencial, que lo hago aquí en Madrid, al grupo online, que tengo tanto horario de mañana como de tarde y puedes elegir tú el horario que te apetezca. Y son clases en directo, pero si las personas no pueden venir o hay gente que no tiene posibilidad, lo ven grabado también. Entonces tú lo ves grabado y haces la sesión a la vez que la grabación. Y luego tengo ahora mismo justamente el taller de niña interior, que este también es presencial. Esas serían mis, mis propuestas ahora mismo. Muy guay. Pues vamos a dejar también aquí debajo en la descripción del vídeo tu canal de Instagram y todo para que la gente te pueda encontrar y seguir, porque bueno, Genial. me imagino que mucha gente habrá escuchado esto y habrá dicho, wow, me quedo con la miel en los labios de poder experimentar esto, ¿no? Porque es como muy bonito, me parece muy orgánico y al final todo el tema del arte es activar esa parte de la energía mindful, que al final es también esa parte espiritual de los seres humanos a la que nos abre la puerta a la meditación, que nos aporta otra percepción y otra sensibilidad. Y es una forma también de mirar hacia adentro desde una forma más sutil, donde el ego no se defiende tanto. Total. Entonces es muy interesante y en según qué público nos enfoquemos, hay públicos también muy agradecidos para esto. Así que, Luján, muchas gracias por hacer estas cosas. A mí la verdad es que me da sentido a mi trabajo después ver que nacen estas cosas tan guays. Y te tienes que sentir súper orgullosa, ¿eh? Sí, estoy contenta, la verdad, de que todo esto pues tenga al final cabida, ¿no? Lo que pueda aparecer en mi mente, ¿no? Incluso en momentos de meditación, luego se pueda materializar. La verdad que gracias a ti también. No, a ti. ¿Con qué momento te quedas de las experiencias que llevas vividas hasta ahora? ¿Con la gente, con los grupos? Pues mira, sí, lo primero que me ha venido ahora mismo es una artista que llevaba 15 años bloqueada y en la primera sesión que tuvimos el otro día conectó completamente con su arte y continuó un cuadro que ella me comentó que lo tenía aquí atrás. Dice, es que llevo 15 años sin entregarme a ese cuadro y quiero hacerlo. Qué guay. Y ocurrió, o sea que eso pues me llega, la verdad. Y una última pregunta, así como en reflexión, ¿es verdad eso de que el que enseña aprende 2 veces? ¿Has notado algún cambio a la hora de guiar los grupos y crear todo esto en tu propia práctica y en el entendimiento de todas las enseñanzas que has aprendido? Siempre sí, o sea, totalmente. No solo aprender de los alumnos, que siempre, cada día, sino de mi propia experiencia, porque al guiar también entro como en las posibles percepciones, ¿no? Como si no solamente estuviera mi percepción, sino también algo más compasivo al final, como con todos los demás. Y siento que es como una tendencia a disolver mi propio pensamiento, sino más una entrega hacia los demás. Entonces sí, yo he notado que mi práctica ha ido a otro lugar, claramente. Es una dedicación a ella al final. Nunca me lo había formulado en esas palabras que tú lo has dicho, pero sí que es verdad, es como dejas de verlo para ti. Se disuelve el propio, es como que te abres a la percepción de todo lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Con las otras personas y es verdad. Qué bonito. Bueno, Luján, pues muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido y bueno, me imagino que igual vamos a añadir, la otra era la penúltima, la última pregunta. Si alguien se nota así, que dice, ven, ¿por dónde podría empezar hacia algo de esto? ¿Qué ejercicio o qué recurso les propondrías para poder hacer hoy y explorar un poquito de todo esto que estaba hablando? Para mí el más útil y el que yo más utilizo, que es gestión de la incomodidad, ¿no? Que puede ser estrés, ansiedad, estos momentos que tú estás, simplemente coges una hoja e intentas plasmar eso. ¿De qué color es eso? Coges el color y lo sueltas a través de la mano y vas viendo qué pasa
cómo se pone tu respiración, qué te dan ganas de hacer, y vas ahí gestionando y conociéndote a través de eso. Con un ratito verás que esa emoción puede bajar, es muy probable. También es dependiendo de cada persona, pero esa expresión espontánea y libre es la más útil para mí, que tengas acceso a eso. Y que luego que todo esto puede sonar muy, bueno, en realidad a mí me parece que es sentido común y solamente sentirlo sabes que funciona y que es así, pero que sé que a día de hoy la ciencia también está estudiando un montón de cosas, ¿eh? De cuáles son, por qué funciona ese ratito de estar dibujando de esa forma, que el cerebro empieza a entrar en otros funcionamientos, otras ondas. Hay muchísima evidencia científica de todo esto. ¿Algún libro que nos recomiendas? ¿Algún libro específico de arte terapia? ¿Alguno de todo lo que hemos estado hablando? Así de estos ejercicios tal, hay uno que se llama Garabatos terapéuticos, que pues te dice muchos ejemplos de, sobre todo de ejercicios de gestión emocional. Me encuentro tal, pues voy a hacer este tipo de expresión. Por ejemplo, las espirales sirven para una cosa, las rayas. Pero yo también invito a que cada uno explore sus cosas, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo por si acaso. Genial, pues muchas gracias, Luján, por este espacio y nada, te deseo toda la mayor felicidad y éxito posible y que mantengas siempre también esa ilusión y esa energía de los comienzos, que aunque a veces los comienzos son un poco difíciles porque se empieza desde cero, claro. Pero son momentos que después no vuelven y es una energía muy bonita que también merece la pena observarla, incluso pintarla. Total. Para que te acompañe esa energía y ilusión durante todo tu camino. Así que nada, que disfrutes mucho del camino y que ayudes también a muchísimas personas con esto. Pues muchas gracias a ti, Alba. Ha sido un placer. Y pues eso, gracias por esta oportunidad también y por todo lo que me has enseñado, porque parte de esto también es gracias a ti. Pues eso me llena de gratitud y de alegría, así que me alegro mucho. Bueno, hasta luego también a los oyentes, espero que os haya gustado muchísimo todo lo que hemos compartido. Cualquier comentario podéis dejarlo debajo del vídeo y tanto Luján como yo estaremos por ahí pendientes por si alguien nos necesita para algo. ¿A qué sí, Luján? A tope. Ahí estaremos. Luego. Muchas gracias.